Creo que todos debemos tener conciencia de que cualquier grupo humano necesita organizarse, necesita un liderazgo. Y la Iglesia de Cristo no es la excepción, necesita un liderazgo. Pero ese liderazgo tiene que venir de los requisitos y bajo el formato que está establecido en la misma palabra de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de los oficios eclesiásticos. Y para esto vamos a ir al libro de Efesios en primer lugar, en el capítulo 4. Ahí va a hablar acerca de algunos oficios eclesiásticos. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí, ¿cuántos oficios está hablando? Bueno, algunos dirían 4, porque consideran que pastores y maestros lo está subsumiendo en uno solo. Otros dirían 5. Si terminamos la carta a los Efesios y nos vamos a la carta a los Filipenses, en Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces aquí está hablando de otros 2 oficios. La pregunta sería si obispos también es algo que está relacionado con uno de los otros oficios que hemos leído anteriormente. Pero aquí ya está hablando de 6 o 7 oficios. Muy bien. Seguimos avanzando en la palabra de Dios y nos vamos a la primera carta de Timoteo en el capítulo 5, versículo 17. Y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces aquí está hablando de otro oficio. Entonces hay una lista de oficios en la Iglesia de Cristo que, como hemos visto, son 7 u 8 oficios. Ahora, de esos, digamos, 7 oficios, ¿los 7 están vigentes actualmente? Para eso regresamos a la carta a los Efesios. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, va a decir algo acerca de 2 oficios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, de los 7 oficios que hemos visto, hay 2 que son el fundamento de la iglesia. ¿Cuáles son? Los apóstoles y los profetas. Ahora, cuando usted construye una casa, pone un fundamento, pone un cimiento. Y después de eso, empieza a construir. El cimiento se pone ¿cuántas veces? Una sola vez. Por lo tanto, estos 2 oficios de apóstoles y profetas son 2 oficios que ya no están vigentes en la actualidad. Entonces, de los 7 oficios, hay 2 que ya no están vigentes. Apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque fueron el fundamento mediante el cual la iglesia se sostiene, pero ya dejaron de ser necesarios después del siglo I. Entonces, si alguien le dice a usted, soy un apóstol, solo hay 2 alternativas, o es un ignorante o es un estafador. Esperemos que sea un ignorante, porque si es un ignorante puede arrepentirse y puede dejar de ser apóstol, ¿verdad? Pero si es un estafador, pues seguirá en esto. ¿Por qué? Porque obviamente el ser apóstol le da un estatus, ¿no?
Entonces a él le conviene mantener ese estatus. Muy aparte, si cree realmente que es correcto o no que él tenga ese título. Entonces vemos cómo apóstoles y profetas ya fue el fundamento. Pero ¿qué acerca de los otros oficios? ¿Qué acerca del evangelista? ¿Qué acerca de los pastores? ¿Qué acerca de los maestros? ¿Es obispo y pastor lo mismo? ¿Obispo y anciano lo mismo? Vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Y vamos a leer en el versículo 17. Esto ya es el discurso de despedida del apóstol Pablo. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Recuerden esta palabra. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hizo llamar a los ancianos. Y en el versículo 28, a esos ancianos que hizo llamar, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, a esos mismos que él llama ancianos y que los hizo llamar siendo ancianos, ahora los llama obispos. Entonces, eso nos da a entender que el término obispo y el término anciano eran términos intercambiables en el primer siglo. Porque al mismo grupo de personas los llama primero ancianos y después les llama obispos. Entonces, cuando en Filipenses 1:1 hemos leído saludos a los obispos y diáconos, podríamos decir obispos o ancianos y diáconos. ¿Ok? Entonces, obispos y ancianos eran términos intercambiables. No existía un obispo como existe ahora en las iglesias de gobierno episcopal, como en la Iglesia Católica Romana o en la Iglesia Anglicana. Es decir, no había un hombre que estuviera por encima de diferentes congregaciones. Ese obispo monárquico aparece después y ya vamos a ver cómo aparece. Pero en el siglo I, obispo y anciano es lo mismo. Entonces, si obispo y anciano es lo mismo, pastor es lo mismo que obispo y anciano. Cuando en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, nos habla acerca de los requisitos para el obispo. Normalmente esos requisitos, ¿cuándo se leen o cuándo se tienen en cuenta? Cuando una congregación, ¿no?, quiere elegir a un pastor. Entonces, esto nos da a entender de que obispo, pastor y anciano son términos intercambiables. Entonces, aquí en 1 Timoteo 3 dice requisitos de los obispos. No dice requisitos de los pastores, pero se entiende que obispo y pastor son términos para designar al mismo oficio. Entonces, si obispo y pastor es lo mismo, y si obispo, pastor y anciano es lo mismo, ¿habría la posibilidad que dentro de los ancianos haya, por decirlo así, dos grupos? La misma primera carta a Timoteo que hemos leído en el 5 y 17
dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Eso qué significa? Que hay ancianos que trabajan en predicar y enseñar, y eso significa que hay ancianos que no trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, y ahora tenemos que irnos al Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los ancianos en el Antiguo Testamento y cuál era su rol? ¿Recuerdan cómo se originaron los ancianos? Moisés estaba muy cargado y entonces se eligieron ancianos entre el pueblo. ¿Para qué? Para que juzguen los asuntos del pueblo, para que no todo el mundo vaya con Moisés. Entonces, la labor de los ancianos en la iglesia del Antiguo Testamento, en el Israel antiguo, ¿cuál era su labor de los ancianos? Era juzgar, era arreglar disputas, asuntos del pueblo, era administrar los asuntos de la colectividad. ¿Los ancianos eran encargados de realizar los sacrificios en el templo? No. ¿Los ancianos eran los encargados de exponer las escrituras a la colectividad? No. El rol de los ancianos era juzgar. No era hacer los sacrificios, para eso estaban los sacerdotes, y tampoco era exponer las escrituras, escudriñar las escrituras, para eso estaban los levitas, los doctores de la ley. Entonces, si creemos de que la iglesia cristiana tiene su base en el modelo de la iglesia del antiguo pacto, en el Israel antiguo, tenemos que llegar a la conclusión que los ancianos, ¿cuál es la labor de los ancianos que no predican ni enseñan? Es gobernar, es juzgar. Pero hay ancianos que sí predican y que sí enseñan. Y esos son los mismos que son los obispos y pastores. Entonces, aquí ya estamos delimitando las cosas. Por un lado tenemos obispos, pastores y ancianos encargados ¿de qué? De predicar, de enseñar y de ministrar los misterios de Dios. Es decir, administrar los sacramentos. Y por otro lado tenemos ancianos que su labor es juzgar y gobernar. Y para hacerlo más específico todavía, en el sistema presbiteriano les dicen ancianos gobernantes, como para que no haya dudas de cuál es su rol. Ahora, a veces hay una confusión. Y si bien es cierto, todo pastor es anciano, no todo anciano es pastor. Entonces, tengan eso en claro. Todo pastor a la vez es anciano, pero no todos los ancianos son pastores. En un gobierno de la iglesia debería haber pastores y ancianos. Entonces, si aquí hay iglesias que no tienen ancianos, pues pónganse las pilas y ordenen ancianos. Busquen hombres que estén con las cualidades requeridas para ser ordenados ancianos. Porque una iglesia constituida, y eso vamos a hablar cuando hablemos del evangelista, una iglesia ya constituida debe tener pastores y ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son aquellos que son como los representantes de la congregación y son los que juntamente con el pastor o pastores gobiernan la congregación, juzgan los asuntos de la congregación y deciden, ¿no? Dentro del gobierno presbiteriano, el gobierno presbiteriano es un gobierno representativo, es como el Congreso, ¿no? Tú eliges a tu representante y el representante va a Lima y supuestamente va a actuar en tu nombre para favorecerte.
Tú mismo no lo vas a hacer. Tú delegas esto cuando votas por aquellos que te van a representar. Lo mismo es en el sistema presbiteriano, ¿no? Entonces, los ancianos son los representantes de la congregación. Pero ojo, el poder no está en los ancianos, el poder descansa en la congregación. Entonces, los ancianos tampoco son los dueños de la congregación, pero son aquellos que han sido legitimados para actuar en nombre de la congregación. Entonces, hay, por supuesto, ya cada iglesia tiene lo que se llama su libro de orden eclesiástico. Y ahí hay todo el procedimiento, ¿no? Cómo se eligen a los ancianos, si se necesita 3/4 partes, 2/3 partes de la votación, etc. Cada iglesia va a tener algunos matices allí. Entonces, ya nos quedó claro que pastor, obispo y anciano, el anciano que enseña, el anciano que predica, pastor, obispo y anciano es lo mismo. Además, hay otros ancianos que no enseñan ni predican, sino que juzgan a la usanza de los ancianos del antiguo Israel. Entonces, ese es otro oficio. Ya tenemos 2 oficios que siguen vigentes en la actualidad. ¿Cuáles son los 2 oficios que ya no están vigentes? Apóstol y profeta. Muy bien. Entonces, si de repente aquí hay alguien que quiere saber su futuro, no hay nadie que le pueda predecir ahora su futuro, ni dentro ni fuera de la iglesia. ¿Ok? Ahora hablamos del evangelista. El evangelista es un oficio que podríamos decir que en cierta medida ha cesado y en cierta medida no. El evangelista, en pocas palabras, para hacerlo entendible, es lo que ahora llamamos misionero o lo que ahora llamamos plantador de iglesia. Es una persona que es comisionada por la iglesia, porque todos estos oficios son oficios eclesiásticos. No es que simplemente yo me levanté una mañana y digo, yo siento en mi corazón ir a Moquegua a plantar una iglesia, y entonces voy a ir a Moquegua. No. Yo tengo que tener un llamado de una iglesia para hacer eso. Si yo siento ese llamado, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es ir donde mi iglesia local y decirles, yo siento que el Señor me está llamando a plantar una iglesia en tal lugar. Y los líderes de mi iglesia local, el pastor y los ancianos de mi iglesia local, tendrán que evaluar y tendrán que decidir. Y si la iglesia local no puede sostener esto, tendrá que organizarse con otras iglesias locales en lo que nosotros llamamos presbiterio, y es el presbiterio el que determinará si voy o no voy. Entonces, así funciona. Entonces, los evangelistas actúan por encargo de la iglesia. ¿Y cuál es la labor del evangelista? La labor del evangelista es una labor temporal. Básicamente sirve para o plantar una iglesia donde no hay ninguna iglesia, o para revitalizar, reconfortar una iglesia que está en un muy mal estado. Pero su labor, su comisión es temporal y es específica. Entonces, ese evangelista, una vez que llega a un lugar, lo que tiene que hacer es compartir el evangelio con la gente. ¿Para qué? Para plantar una iglesia allí. No es simplemente compartir el evangelio, ya me voy a la plaza de armas, comparto el evangelio con 20 personas, esas 20 personas aceptaron a Cristo y ya, me doy por satisfecho y pierdo contacto con esas 20 personas. No. Yo tengo que reunir a estas personas tienen que agruparse
y la idea es que se forme una iglesia en ese lugar. Entonces, una vez que la iglesia está formada allí, cuando ya hay suficientes personas para elegir a sus líderes, elegir a sus ancianos, el evangelista tiene que decir, mi labor aquí ya acabó. Y la iglesia que lo ha enviado, o el presbiterio que lo ha enviado, determinará si regresa a su iglesia local, si lo envían a otro lugar, o quizás si puede realizar alguna labor en esa iglesia que ha plantado. Pero siempre todo es en conexión con la iglesia. Entonces, esa es la labor de evangelista. No necesariamente toda iglesia local necesita un evangelista. Ahora, cuando hablamos de plantar iglesias o de revitalizar iglesias, también hay evangelistas que pueden realizar labor en otras áreas. Uno de los problemas del siglo XX, XX básicamente, en el mundo evangélico es la abundancia de los ministerios paraeclesiásticos. ¿Qué es un ministerio paraeclesiástico? Básicamente es, yo me reúno, ¿no?, con un grupo de personas, un grupo de cristianos, y formamos un ministerio. ¿Qué podría ser, por ejemplo, su objetivo? Podría ser, por ejemplo, hacer evangelismo en las universidades. Entonces, yo me reúno, ¿no?, con Alexis, me reúno con Percy, me reúno con Frank y digo, vamos a hacer esto. Ojo, no estoy hablando de Susa. Susa tiene relación con una iglesia. Estoy hablando de algo que no tiene relación con ninguna iglesia. Eso se llama los ministerios paraeclesiásticos. Y entonces vamos y formamos este ministerio. Y entonces vamos y evangelizamos en las universidades. Aparentemente eso es bueno, claro, porque se está compartiendo el evangelio. Pero el punto es, ¿qué tipo de evangelio estamos compartiendo? Y todos aquellos que hemos formado parte, y yo he formado parte de un ministerio paraeclesiástico universitario, nos debemos dar cuenta que a veces, por lo mismo que vienen personas a veces de diferentes contextos y de diferentes enfoques doctrinales, lo que se enseña no es del todo saludable. Y además que estos ministerios no están directamente supervisados por una iglesia. Para contarles una anécdota, yo estaba en una reunión y había un ministerio paraeclesiástico universitario llamado CRU, allí exponiendo el líder de ese ministerio que está de una universidad que estaba en la ciudad de la iglesia en la que estaban haciendo la exposición. Y este hombre dijo, bueno, vamos a irnos a Panamá de viaje y bueno, vamos a compartir el evangelio allí y vamos a llevar a algunos de los chicos que hemos compartido el evangelio. Ellos no son cristianos todavía, pero los vamos a llevar. ¿Estás diciendo que vas a llevar a chicos que no son cristianos a que hablen del evangelio a otro país? Entonces, ese es el problema con los ministerios paraeclesiásticos. Como no tienen una supervisión directa de ninguna iglesia, básicamente son personas, en algunos casos bien intencionadas, pero que buscan sus fondos y si consiguen sus fondos, realizan su labor y vaya a saber uno los resultados que se dan. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que deben hacer las iglesias? Si estos ministerios existen, es también por falta de las iglesias, porque las iglesias no han realizado la labor que deberían realizar en las universidades, en los hospitales, en las cárceles, etc. Entonces las iglesias podrían nombrar evangelistas para que vayan a estos lugares, evangelistas bien entrenados, bien capacitados, conectados con una iglesia, para que puedan realizar la labor. Entonces,
Entonces, la labor del evangelista es importante, es excelente y Dios desea hacer misión y hacer evangelismo y plantar iglesias, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces, ese es el oficio del evangelista. Está comisionado para realizar esta labor. Luego tenemos el oficio del maestro. El oficio del maestro es alguien que no necesariamente es pastor, pero que realiza una labor de enseñanza. Al igual que como dijimos que todo pastor es anciano, pero no todo anciano es pastor, también diríamos que todo pastor es un maestro, pero no todo maestro es un pastor. Entonces, por ejemplo, si vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al instructor. Y ese instructor, que en algunas iglesias lo podrían llamar catequista, maestro, etcétera, o discipulador, es un hombre que está capacitado para enseñar, pero no necesariamente es un pastor. ¿Cuáles son las funciones exclusivas del pastor? ¿Qué es lo que puede hacer el pastor que no puede hacer nadie más? Administrar los sacramentos, de manera ordinaria predicar en el servicio de adoración, dar la bendición, declarar el perdón de pecados. Estas cosas puede hacer el pastor. Es funciones privativas y exclusivas de él. Pero pueden haber personas muy capacitadas que enseñan. Pueden enseñar en la iglesia o pueden ser destinados a enseñar en otro lugar, por ejemplo, en un seminario, en un instituto teológico. Entonces, hay confusión con respecto a esto. Algunos dicen que aquí se está refiriendo a maestro de manera general, es decir, a cualquier persona que enseña en la iglesia. Pero cuando la palabra habla de maestro de una manera específica, que en griego es didascalo, se está refiriendo a una persona que tiene autoridad para enseñar, no a cualquier persona que enseña. Calvino hablaba del doctor, ¿no? Entonces, doctor o maestro. Y nos falta un oficio. Ya hemos hablado del pastor, obispo y anciano, hemos hablado de los ancianos que gobiernan, hemos hablado de los evangelistas, hemos hablado de los maestros, y nos falta un oficio que es importante. En Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo saludan a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Entonces, ¿quiénes son los diáconos? Los diáconos son aquellos que necesitan ser llamados para servir. Diácono es un servidor. ¿Cuál es la labor del diácono? La labor del diácono es ayudar en el mantenimiento de la iglesia y en la ayuda que brinda la iglesia a la comunidad. Mientras que el anciano juzga y gobierna los asuntos de la iglesia, asuntos, por ejemplo, de disciplina eclesiástica, asuntos de cómo tiene que realizarse el servicio de adoración, qué programas se van a realizar por X o Y fecha, etc. El diácono tiene que ver cómo ayudar a la gente que viene a la iglesia en sus necesidades materiales, bajo la supervisión de los ancianos. Es decir, los ancianos deciden y el diácono ejecuta.
O los diáconos deben proponer a los ancianos y los ancianos son los que toman la decisión. Pero los diáconos son los que ejecutan la ayuda. Por eso es muy importante la labor del diácono. El diácono tiene que estar ahí, atento a las necesidades de la gente. Porque las personas que vienen a la iglesia ciertamente vienen con cargas que pueden ser de varios tipos. Y la iglesia tiene que ayudarle, por supuesto, siendo sabios, porque no podemos ayudar a todos. Pero sí hay un llamado de parte de Dios de que debemos ayudar a las personas, de que debemos llevar sus cargas. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid con la ley de Cristo. También dice que debemos ayudar a todos, empezando por ¿quiénes? Por los de la familia de la fe. Si tú tienes que elegir entre dos personas que tienen necesidad, pues tienes que elegir a la persona que es parte de tu familia de fe. Obviamente el dinero y la ayuda no alcanza para todos, pero la palabra de Dios te da parámetros. Y eso puede sonar un poco discriminador, bueno, lo dice la palabra. Y no tenemos por qué tener temor a ser tildados de discriminadores. Porque la palabra nos manda a ayudar a los de la familia de la fe, primero. También el diácono y la iglesia tienen que tener sabiduría. De no usar, sí, va a haber oportunidades en que hagamos ayuda social a la comunidad. Pero tengamos cuidado de querer usar la ayuda social como una carnada para atraer personas. Porque la gente que llega por la ayuda social, cuando no haya esa ayuda, se irá. Y eso ha pasado en varias iglesias, y no solo aquí en Perú, en todo el mundo. Entonces, la ayuda social debe ser, en primer lugar, para los que ya son parte de la iglesia. Y la labor, la persona que tiene que estar allí dando esa ayuda, son los diáconos. Entonces, hermanos, estos oficios son importantes, son necesarios para una iglesia. ¿Cuáles son los oficios indispensables? Ya dijimos que no toda iglesia necesita un evangelista. Tampoco toda iglesia necesita un maestro que no sea pastor. Pero lo que toda iglesia necesita, ¿qué es? Es un pastor, necesita ancianos y necesita diáconos. Esos son los tres oficios que sí o sí debe tener toda iglesia. Si una iglesia todavía no está constituida como tal, ¿no?, con pastor y ancianos, pues es una misión, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una misión en Chimbote y hay un hombre que está allí trabajando. Él sería, digamos, el evangelista allí. Cuando esa misión crezca y ya se quieran constituir como una iglesia, deben elegir ancianos y deben nombrar a un pastor, que podría ser el mismo evangelista o podría ser otra persona. Pero así es que se van formando las iglesias, así es que se va extendiendo la iglesia en los países de una manera ordenada, siempre conectadas. Para terminar, aunque el tema no es el gobierno, el tipo de gobierno, por lo que hemos hablado, ya ustedes podrían deducir de que estamos hablando del tipo de gobierno presbiteriano. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo entonces nacen los obispos como diferentes de los presbíteros? Bueno, lo que pasa
es de que los ancianos que estaban encargados de predicar y enseñar, es decir, los pastores y los obispos en sentido congregacional, cuando la iglesia afrontaba persecución, cuando la iglesia afrontaba las herejías desde dentro y las malas enseñanzas, las filosofías paganas desde fuera, a veces se necesitaba una voz que dijera: esto es lo que la iglesia cree en esta ciudad. Entonces se escogía, por lo general, a una persona ya entrada en años, sabia, con mucho conocimiento, para que sea como el vocero de la iglesia, de esa región o de esa ciudad. Entonces, poco a poco, pasado el tiempo, estas personas empezaron a formar un nuevo nivel por encima del resto de los pastores. Eran algo así como pastor de pastores. Y eso es lo que ahora en la Iglesia Católica Romana, en la Iglesia Anglicana, etcétera, se conoce, o en las iglesias católicas orientales, ortodoxas orientales, se conoce como obispos. Pero ese no fue el sistema original. Entonces, cuando llega la reforma de la iglesia, hubieron algunos que dijeron: bueno, quizás no es el sistema original, pero está funcionando, ¿no? Y es cierto que Roma se ha desviado, pero el sistema en sí mismo no nos parece mal, así que lo vamos a continuar. Y algunos continuaron con el sistema, como por ejemplo en la iglesia de Inglaterra, en la iglesia anglicana. Un sector de la iglesia luterana continuó con el mismo sistema, sobre todo las iglesias luteranas de la región de Escandinavia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Pero hubieron otros reformadores que dijeron: no, si vamos a reformar la doctrina, también tenemos que reformar la manera como nos organizamos como iglesia. Y si bien es cierto, este modelo episcopal ha funcionado por más de 1000 años, eso no significa que tengamos que mantenerlo si consideramos que no tiene una base bíblica. Ya desde el año 235, por ejemplo, era claro que obispo y presbítero eran dos cosas distintas. Por ejemplo, se abre un documento del obispo Ponciano y del presbítero Hipólito. Entonces ahí sí hay una aclaración de que son dos cosas diferentes. Entonces, en menos de 200 años hubo ese cambio en la iglesia. Pero los reformadores del lado reformado, por decirlo así, no los reformadores del lado luterano, sino los reformadores del lado reformado, dijeron: no, esto también tenemos que cambiarlo. Y por eso es que se recuperó el sistema primigenio. Se recuperó el sistema que había estado en vigencia en los primeros siglos de la iglesia. Es indudable de que en la iglesia antigua había una conexión entre las diferentes congregaciones. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, se habla del llamado Concilio de Jerusalén. Pero en el capítulo 16, cuando está Pablo y Silas pasando por diferentes ciudades después del concilio, dice lo siguiente, Hechos capítulo 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? Para que las guardasen. Es decir, había conexión entre las diferentes congregaciones. No simplemente les entregaron la decisión del Concilio de Jerusalén
para que vean, bueno, a ver, ya, de repente estamos de acuerdo o de repente no. A ver, vamos a ver qué decidimos acá. No. ¿Qué es lo que decía? Que les entregaban las decisiones que se habían acordado, ¿para qué? Para que las guardasen. Es decir, eran vinculantes. Esas decisiones que se habían tomado en Jerusalén eran vinculantes para las iglesias de Derbe, de Listra, de Iconio. Eso demuestra de que había una conexión y de que la iglesia se consideraba una sola iglesia. Entonces, el día jueves que estuve en la universidad, una señorita me dijo, pero ¿por qué ustedes se llaman Sociedad San Agustín si ustedes no son católicos, verdad? ¿Por qué se llaman Sociedad San Agustín? Porque yo sabía que los cristianos no creen en los santos. Y entonces tuve que explicarle, ¿no? A grosso modo la historia de la iglesia. Y allí nos damos cuenta de que la iglesia, cuando se formó, era una sola entidad. Se hablaba de iglesia en sentido local, pero también iglesia en sentido universal. ¿Y católico qué significa? Universal. Entonces, cuando reciten en el credo, si es que lo recitan así, creo en la Santa Iglesia Católica, no están creyendo en la Iglesia Católica que tiene su sede central en Roma. Están hablando de la Iglesia de Cristo que está esparcida en todo el mundo. ¿Qué conclusiones podemos llegar acerca de los oficios eclesiásticos? En primer lugar, de que los oficios eclesiásticos están determinados por la palabra de Dios. No son inventos del hombre. Creemos que estos escritos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el hombre no está en la capacidad de inventar nuevos oficios eclesiásticos, sino de respetar los que están aquí establecidos. Que cada iglesia debería contar con los 3 oficios eclesiásticos que son indispensables para su funcionamiento, que es pastor, ancianos y diáconos. A veces hay 2 extremos. Un extremo es solo pastores, el otro extremo es solo ancianos, y se pasan 20 años como solo ancianos y no nombran a un pastor. No, debe haber un pastor. Debe haber alguien que haya sido llamado por Dios de manera especial para predicar y enseñar la palabra. Y si uno de los ancianos cree que ha sido llamado por Dios para esto, entonces él, si es la aprobación de la iglesia, debe asumir el pastorado. Pero no pueden seguir sin pastor 20, 30 años y pensar que todo está bien. Eso no es correcto. Igualmente debe haber diáconos, debe haber personas que sirvan, porque a veces es cierto, los que están en la dirección, ¿y cómo se llama el consejo directivo de las congregaciones? Consistorio, ¿no? Entonces los que están en el consistorio a veces no están cerca de las necesidades de la gente. El que debe estar ahí cerca de las necesidades de la gente y el que tiene que decirle a los ancianos, mira, a esta hermana le ha pasado tal cosa, este hermano necesita tal cosa, son los diáconos. Ellos deben ser el primer punto de contacto con la gente en necesidad. Entonces, por eso es importante que haya pastor, ancianos y diáconos. Que no sea una sola, y las recomendaciones serían que no haya una sola persona dirigiendo todo.
Cuando recién se está plantando la iglesia, sí, por supuesto. Cuando recién se está formando, está el evangelista, ¿no? El church planter, el plantador de la iglesia. Pero eso es en la etapa primigenia, inicial. Y aún en esa etapa debería formarse una especie de comité. No es sabio que una persona esté decidiendo por todos en todo momento, porque esto origina caudillismo. Esto origina que la iglesia esté condicionada a la presencia de esta persona. Y si esta persona fallece, o si esta persona queda incapacitada, o si esta persona de repente cae en un pecado y ya no puede seguir dirigiendo, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Es probable que con ese grupo que se está formando, o va a desaparecer o va a tomar de repente un rumbo que no está bien. Entonces, siempre tiene que haber un liderazgo colegiado, un liderazgo grupal. El pastor, es cierto, es el primus inter pares. Es una frase que significa el primero entre iguales dentro del consejo de los ancianos. Pero no es el dictador. Ha habido ocasiones que de repente, si yo soy pastor y tengo 3 ancianos y los 3 están en contra de algo que yo proponga, yo perdí y tengo que aceptarlo, por más que yo sea el pastor. Eso es lo bueno del sistema presbiteriano, hay un contrapeso de poder. No es una sola persona la que decide por todos. Pero por otro lado, los ancianos tienen que reconocer la importancia y el papel que juega el pastor. El pastor no es un empleado de la iglesia, ni es un empleado del consistorio. El pastor es aquel que dirige a la congregación en conjunto con los ancianos. Entonces, tiene que haber un verdadero liderazgo colegiado, donde no haya un pastor dictador y donde no haya un pastor empleado, sino un pastor líder que guía junto con los ancianos a la congregación. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque estas cosas pasan en las iglesias. Porque a veces una persona puede ser convocada para ser pastor de una congregación y los ancianos le dicen, ya, queremos que estés con nosotros, pero tú solo suscríbete a las tareas pastorales. Nosotros vamos a seguir a cargo de la administración. Eso contradice la labor del pastor, que es también anciano. El pastor enseña, pero también juzga. El pastor predica, pero también gobierna. Entonces, si hay un consistorio, si hay un grupo de ancianos que está diciendo eso, es que no han entendido cuál es la función de un pastor. Y yo les digo esto porque yo tengo un familiar al que le dijeron exactamente esto en una iglesia presbiteriana de aquí en Perú. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Y los pastores también, sepamos cuáles son nuestras atribuciones, cuáles son nuestros límites. Y si todo esto funciona correctamente, las cosas van a salir conforme Dios manda. Entonces, que esto de los oficios eclesiásticos lo podamos vivir en cada congregación y que seamos realmente presbiterianos, no solo de nombre, sino en la práctica. Y por más respeto, por más admiración que le tengamos a una persona,
esa persona no es el obispo. Y cualquier opinión, cualquier idea que esta persona pueda dar, pues tiene que ser evaluada y aprobada por el consistorio o por la entidad consecuente. Porque si no, ¿qué seríamos? Ya no seríamos una iglesia presbiteriana, seríamos una iglesia anglicana o una iglesia católica, donde el obispo es el que decide por los demás. Entonces, seamos presbiterianos, no solo en el papel, sino también en la realidad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.